título de este mensaje dice: en espera de su venida. Y antes quiero contarles una pequeña historia, un pequeño recuento, y es que un predicador ya anciano, pero él contaba que en la crisis económica que hubo en el año de 1929 en Estados Unidos, que se llamó la depresión, yo busqué porque dije, ¿qué es eso de la depresión? Entonces dice que era una crisis económica que hubo en el año de 1929 y dice que era mucha la pobreza en la que ellos vivieron. Tanto era la pobreza que no había mermelada para echarle al pan tostado al desayuno. Y para ellos era triste, pero dice que su mamá se las ingenió y consiguió un frasco de mermelada. Pero ¿qué les dijo? Él tenía otros hermanos y entonces ella les dijo: mira, aquí está el frasco de mermelada. Mañana tendrán en el pan tostado esta mermelada, pero con una condición: tienen que portarse bien, ¿cierto? Y sabemos que los niños cuando hay hermanitos se pelean. Y a partir del otro día o ese mismo día ellos empezaron a portarse lo mejor. Dice que él sentía que eran los niños que mejor se portaban en esa ciudad. Y de hecho, bueno, al otro día entonces la mamá ya les hizo su desayuno y untó en el pan tostado la mermelada. Y ellos estaban felices. Y dice que bueno, ellos siguieron así por varios días, tenían que portarse bien. Hasta que de pronto él empezó a portarse mal. Y la mamá le dijo: bueno, no hay mermelada. Y dice: yo añoraba esa mermelada, yo quería mermelada, pero no había porque se había portado mal. Y dice que en la tarde él regresó del colegio y oh sorpresa, cuando no encuentra a nadie en la casa. Estaba sola la casa. ¿Y qué creen que fue lo primero que él hizo? ¿Cierto? Voy a buscar la mermelada, mi mamá no está. Y dice que él buscó en los estantes, buscó en lo más profundo hasta que la encontró. Y dice, bueno, él miraba el frasco y dice: solo la voy a mirar. Y la puso ahí para mirarla. Pero después la destapó y dijo: solamente la voy a oler y no más. Y la miraba. Y de pronto, con su dedo, empezó a probar. Y no resistió la tentación y con una cuchara le metió la cuchara de mermelada a la boca. Cuando él sintió un ruido detrás de su espalda, ¿quién cree que llegó? La mamá. Y él dice: amaba tanto a mi mamá, pero en ese momento no amé la aparición de mi mamá. Y mis hermanos, la única forma en la que nosotros podemos amar la aparición del Señor Jesucristo es estando preparados. Si estamos preparados, nosotros vamos a anhelar, nosotros vamos a querer. Y como decía un cántico, vuelve. Dice: oh, vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Pero si nosotros queremos decir vuelve, Señor, tenemos que estar preparados. Yo les invito a que busquemos, mis hermanos, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Y de todas maneras creo que va a aparecer aquí en pantalla. Primera de Tesalonicenses. Si no, pues bueno, como el pastor dice, traigan Biblia. O están los celulares, ¿cierto? Porque quizás un día no haya luz. Entonces, ¿dónde vamos a leer? Y vamos a leer en el libro en la carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, a partir del versículo 1, y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, sois hijos de luz. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos,
como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es importante, mis hermanos, y yo esta mañana encontré, preparando este mensaje, en este pasaje que Pablo estaba interesado en que los tesalonicenses se prepararan para la venida del Señor Jesucristo. Porque dice que habían unos preocupados porque ya habían muerto unos familiares y ellos decían, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sí? Y él les dice, bueno, en el versículo 4, él les dice, no se preocupen porque es que ellos van a resucitar. Cristo resucitó, ellos también van a resucitar, por tanto no estén tristes por eso. Pero él les estaba dando unas indicaciones para estar preparados para su venida. Y esas indicaciones las encontramos en este pasaje. Pero antes quiero que veamos el significado de preparación en la Biblia. Dice que es estar firme, ser estable, estar preparado, estar listos, hacer arreglos. Y les decía en el primer culto que qué bueno esto que dice que tenemos que hacer arreglos. Si nos estamos preparando, quizás hay que hacer arreglos. En otras palabras, nosotros necesitamos estar firmes en nuestra fe en Dios, ser estables en nuestro caminar con Dios y estar listos para el encuentro con Dios. Generalmente nosotros estamos pensando, Cristo viene, pero quizás Él se va a demorar mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a buscar del Señor, me compartieron de Cristo y yo lo acepté como mi Salvador. Desde ese tiempo yo escuchaba que Cristo venía, ¿sí? Cristo viene y ya han pasado unos años y Cristo no ha venido. Es más, se dice que cuando se escribió Tesalonicenses fue más o menos para el año 57 antes de Cristo. Para el año 57 ya estaban esperando la venida del Señor Jesucristo y estamos en el 2025 y no ha venido. Pero gracias a Dios porque no ha venido. ¿Por qué? Porque Él está esperando que nosotros nos preparemos. Él está esperando porque hay muchos de la familia que no conocen del Señor Jesucristo. Y Él dice que Él no ha venido en Primera de Pedro, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es fiel y Él está esperando que todos se arrepientan porque no quiere que ninguno se pierda. Por eso es que Él no ha venido. Pero algún profesor de misiones decía, ¿sabe por qué el Señor no ha venido? Porque nosotros no hemos hecho la tarea. Él dijo, vayan y prediquen. Hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es importante tener presente eso. Por eso en esta mañana vamos a ver 3 puntos, como nos indica este pasaje, para poder estar preparados. El primero lo encontramos en el versículo 5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, lo primero que debemos hacer es andar como hijos de luz. Y quiero que busquemos, por favor, sin perder este pasaje, Efesios 5, el versículo 8. En Efesios 5, 8 dice, no sé si aparece, no aparece, bueno, Efesios 5, 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dice, en otro tiempo andábamos en tinieblas, ¿cierto? No sé si ustedes todo el tiempo han sido cristianos o tal vez no,
pero yo en otro tiempo andé en tinieblas. Lo que hacía me parecía bien hecho. Sí, está bien. Si yo digo una mentirita, como veremos ahorita, está bien. O sea, eso es normal. Todo el mundo lo hace, porque no lo puedo hacer yo. Y yo creía que esa manera de vivir que yo tenía estaba bien. Pero cuando me encontré con su palabra, cuando yo empecé a leerla y leía que la mentira es pecado porque estamos faltando a un mandamiento de Dios, del Señor. Dice, no mentirás. Entonces yo vi que había que hacer cosas. Quiero leer Efesios 5:8 en la traducción del lenguaje actual. Dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Está recomendando, vivan ahora como esos hijos de luz. Ya no podemos seguir viviendo como en el pasado. A veces creemos que el cristianismo es sinónimo de perfección. Ustedes son cristianos, entonces ustedes tienen que andar perfecto. No, eso es un proceso. Pero lo importante es eso, que nosotros empecemos a tomar decisiones correctas. Que nosotros miremos qué tengo que cambiar en mi vida. Y la gente siempre nos está mirando, ¿cierto? Aquellos que saben que somos cristianos, que saben que venimos a una congregación, siempre nos están mirando. Y si en un momento dado tomamos decisiones erradas, nos equivocamos, hacemos algo malo, tal vez ustedes mismos, nosotros mismos lo hemos dicho, o otros han dicho, pensé que era cristiana, pensé que era cristiano, ¿y acaso usted no es cristiano? ¿Y es que acaso usted no va a la iglesia? No sé si les han dicho eso, ¿cierto? Pero a veces también lo hemos dicho. Y el Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros nos esforcemos por ser los mejores, por ser excelentes. Yo les decía en el primer servicio, nosotros a veces buscamos la excelencia en lo que hacemos, ¿cierto? En mi trabajo yo quiero hacerlo mejor, quiero hacer las cosas excelente, yo me voy a esforzar, pero no hacemos lo mismo en lo espiritual. Sí, a veces lo espiritual lo tenemos en poco. A veces tenemos en poco la venida del Señor Jesucristo. Y nos acostumbramos, o sea, como que yo voy todos los domingos a la iglesia, es una costumbre. Y yo escucho y salgo, y les decía yo, si nosotros no tomamos apuntes, por lo menos a mí me pasa. Puedo llegar a la iglesia, hoy de pronto me acuerde, pero mañana tal vez no. Que me digan, y bueno, ¿cuáles fueron los puntos que expusieron, que predicaron? ¿Y cuál fue el primero? Por eso yo tengo que apuntar, porque eso me ayuda en un momento dado para poder compartir con otros o para mejorar mi vida. Y entonces es importante eso, mis hermanos, que nosotros busquemos la excelencia también en las cosas del Señor. Una hojita atrás de Efesios 5, buscamos Efesios 4, 25. A partir del 25, Pablo hace un contraste de características entre el hombre viejo y el nuevo hombre. Y dice que nosotros los creyentes debemos desechar como trapos sucios ese viejo hombre, eso que nosotros traíamos cuando no conocíamos del Señor Jesucristo. Y dicen como que quítense esas vestiduras están sucias. ¿Nos vestiríamos con unas vestiduras sucias? ¿Cierto que no? Uno dice, no, yo no me pongo eso. Pero él dice, despójense, como que boten esas vestiduras. Y esas, digamos, características tienen que ver con las relaciones entre nosotros como seres humanos, como cristianos. Nuestra vida se trata de relaciones, ¿cierto? Nos relacionamos con todo el mundo, con la familia, pero es de relaciones. Y él quería que nosotros a través de esas relaciones viviéramos en paz. ¿Y qué dice? Desechar la mentira y hablar la verdad con el prójimo.
Lo que yo les decía, a veces hacemos diferencias. ¿Sí? Ay, no, es una mentira chiquita. Es que es una mentira blanca. Es una mentirita piadosa, ¿sí? Para quedar bien. Yo no voy a quedar mal, ¿cierto? Y de pronto, no, lo que pasa es que yo mandé a hacer una chaqueta y llamaba al sastre y, ay, no, es que mi mamá está enferma y entonces yo tuve que ir a visitarla porque no había nadie más. La próxima semana. Y la próxima semana y otra vez, ya después no me contestó el teléfono. Y así, y no, lo que pasa es que, y yo me daba cuenta, me está diciendo mentiras. Y qué tristeza porque es un sastre cristiano. ¿Sí? Pero uno dice, a veces nos acostumbramos a eso. Dice, y Pablo dice tajantemente, hablen verdad. No digan mentiras, hablen verdad. El autodominio, ¿sí? En cuanto al enojo, el versículo 26 dice, si se enojan, no pequen. No permitan que ese enojo les dure hasta el otro día. Y es que a veces si nosotros no tomamos control de nuestro enojo y quizás le damos rienda suelta de ese enojo, podemos dañar la dignidad de la otra persona. Con lo que nosotros digamos, con nuestras actitudes, con lo que hacemos. ¿Cierto? En un momento dado, un predicador alguna vez decía, no, es que a mí no me hacen dar santa ira. ¿A quién le dio santa ira? Al Señor Jesucristo, fue el único, esa ira santa, por el celo de su templo, ¿cierto? Pero no, a nosotros nos da un piedronón. Y entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y sobre todo reconcíliese pronto, perdone o pida perdón. Y para no perjudicar nuestras relaciones. No dar cabida al diablo. El versículo 27 dice que el diablo crea caos, crea desorden, crea confusión. Y nosotros no debemos ser parte de eso. No nos corresponde a nosotros estar en ese grupo de los que crean caos o confusión. No le demos cabida al diablo, él quiere descomponer la unidad. Cuando nosotros le permitimos al diablo ciertas cosas, sí, nos airamos, hacemos cosas, quizás decimos mal con nuestra boca, eso crea división. Y es lo que Satanás quiere. Dice la palabra del Señor que una casa dividida no puede permanecer. Pero también dice la laboriosidad. En vez de hurto, no, ustedes dice, en vez de robar, dice no, ni pereza ni ociosidad, trabajen, ¿cierto? Me sonrío porque en el primer culto dijimos, no, quizás nosotros ya no robamos. Pero yo dije, tal vez nos prestaron un libro y no nos lo han devuelto. Y por ahí hicieron, ¿qué nos han prestado que nosotros no hemos devuelto? Y yo, cuando me dijeron eso, yo dije, oh, yo también tengo un libro que no he devuelto, pero es porque no lo he leído, ¿sí? Y suena interesante. Pero es importante que nosotros tengamos presente eso. Dice que hablar para edificar. Tenemos que evitar toda conversación obscena. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Y yo decía, mire, a veces uno escucha, y cuando yo visité pacientes en el hospital, me decían las personas, ustedes son, un día un señor me dijo, porque le dije, ¿quiere que hagamos una oración por su salud? Y estaba el hijo. Y el papá le hizo un gesto al hijo de, dejamos que esta señora ore. Y entonces él me dijo, ¿ustedes son de esos cristianos evangélicos? Así como despectivo. Y yo, ¿por qué? Es que esos cristianos son unos hipócritas. Mi papá tenía arrendado un apartamento y se fueron debiéndole servicios, se fueron debiendo arriendo y eso eran todos groseros y no sé qué. Y yo, oh, loco. Sí, como que uno dice, ¿y aquí qué le digo? Pero gracias a Dios que el Espíritu de Dios estaba ahí. Y yo le dije, ¿y cómo lo ha defraudado Dios? ¿Cómo lo ha defraudado el Señor Jesucristo? ¿No? Le dije, pues de Él es el que le voy a hablar. No le voy a hablar de mi vida, no le voy a hablar de una iglesia, le voy a hablar de Cristo. Y mis hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo estamos hablando? ¿Sí? ¿O cómo estamos permitiendo que nos hablen? Yo les decía, a veces yo he escuchado que tengo un familiar cristiano
y yo escuchaba que le hablaba por teléfono y le decía, no, Mari, no sé qué, si sé más, y, ay, sí, Mari, no sé. Y yo decía, no, dígale, yo tengo un nombre, llámeme por mi nombre. Pero es que como es la moda, hola, Mari, no sé qué, ¿qué hubo, Mari? Y uno dice, Dios, ¿qué es eso tan horrible? Tenemos un nombre. Sí, por eso dice que hablemos para edificar. Pero también dice que no agraviemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Y es que si nosotros caemos en todas estas cosas, estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Y dice que nosotros somos templo de su Espíritu. Él vive, Él habita en nosotros y nos anhela celosamente. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo que pueda causarle tristeza y pueda apagar a su espíritu? Es muy importante, mis hermanos, no leí esto, pero en el versículo 31 y 32 dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos. Fíjense que este significado de estar preparados, dice, tenemos que hacer arreglos. Y pensemos un momento, ¿qué arreglos tenemos que hacer? ¿Sí? De estas cosas que yo nombré o que están en Efesios capítulo 4, como que hagamos un chulito mental. Muestre, ¿tengo autodominio o me enojo fácilmente? Hagamos un chulito mental para saber en lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo está mi boca? ¿Le doy rienda suelta? Hagamos un chulito y empecemos a trabajar en esto. Él dice que nuestras mentes y nuestros corazones antes estaban contaminados con toda clase de impureza y de inmundicia, pero ahora conocemos de Cristo. Ahora venimos a la iglesia, escuchamos su palabra y entonces nos corresponde tener la marca del Señor, andar como hijos de luz. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el Señor quiere que así sea nuestra vida, que nosotros alumbremos. Donde quiera que nosotros vayamos, nosotros llevemos esa luz. Que nosotros alumbremos en medio de las tinieblas del mundo, en medio quizás de nuestra familia que no es creyente. Pero debemos alumbrar, como hijos debemos alumbrar y vivir como hijos de luz. El segundo punto lo encontramos, volvamos otra vez a Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 6, dice que otra manera de estar preparados es, dice el versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Una manera de estar preparados es estar atentos y despiertos. Y quiero que, bueno, tal vez no sale ahí, no sé si está o no, pero voy a leerles en Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Ay, se me perdió. No, ya lo encontré. El versículo, no, se me perdió. 3:17. Yo quiero leerlo en esta versión que es la de traducción lenguaje actual. Y dice, prestemos atención. Ezequiel, le dijo Dios a Ezequiel, Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirles a los israelitas que están en grave peligro, tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si nosotros leemos este pasaje, dice que Ezequiel era una atalaya. ¿Y qué es una atalaya? Dice que viene de la palabra hebrea y significa el que mira, el que espía, el que está atento, el que está vigilante. Y yo ahora les decía, yo estoy atenta y estoy vigilando quién se está durmiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a la voz del pastor, que es como voz de trompeta, pastor,
habla duro y eso nos mantiene despiertos, ¿sí? Pero mi voz, decían algunos, es más arrulladora y empieza a causar sueño. Entonces no quiero que se duerman. Yo estoy vigilando, yo estoy mirando aquí quién se está durmiendo. Pero dice este versículo, bueno, cuando habla de vigía dice que los atalayas tenían que estar atentos y vigilantes. Ellos miraban cuando venía un enemigo, cuando se acercaba, y ellos tenían que avisarle al pueblo, ¿sí? Viene un enemigo. ¿Y qué pasaba si el atalaya se dormía? Dice que atacaban al pueblo. Él debía tocar una alarma cuando veía al enemigo. Y si no tocaba esa alarma porque se dormía, pues eran presa del enemigo. Y ese atalaya corría peligro de muerte por no haber avisado. Y esto nos enseña, mis hermanos, que nosotros tenemos que ser vigías de nuestra propia vida. Nosotros debemos vigilar cómo estoy llevando mi vida, ¿sí? Yo les decía que de niña, cuando yo hice la primera comunión, para poder que me aprobaran el examen, yo tenía que aprenderme el credo y el yo pecador. Y el yo pecador era algo así como, era un acto de contrición, ¿cierto? Y me acuerdo del comienzo, ya se me olvidó, pero dice: yo pecador reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo. Y mi abuelita decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como queriendo decir, yo sí soy culpable, soy culpable. Y yo decía, a veces necesitamos hacer, no tanto como darnos golpes, pero mirándonos cómo está mi vida. Venga a ver, yo me miro por dentro, cómo están mis pensamientos, mis sentidos, mi corazón, cómo está mi boca. ¿Me estoy preparando para la venida del Señor? Y a veces no tenemos que esperar que el Señor Jesucristo venga, ¿sí? Sino que quizás Él nos va a llamar esta noche, mañana, en un mes, en un año, nosotros no lo sabemos. Pero ¿qué tenemos que, cómo debemos estar? Preparados. Tenemos que estar mirando qué arreglos tengo que hacer. ¿Será que hay que hacer arreglos en nuestra vida? Miremos y hagamos chulito. Tengo que mejorar en esto, tengo que cambiar. Y tengo que hablar un poco por qué nosotros, cuál es el objetivo de la vigilancia. Dice que es buscar la voluntad divina de Dios. Pero también debemos adoptar frente a Dios una actitud de escuchar, de observar y de accionar. No es solamente que esto se quede o las predicaciones que hace los pastores, mi hermano Daniel, mi hermana Victoria, mi hermano Luis Roberto, los que se paran aquí a predicar. No es solamente que, bueno, fue una predicación más y a veces decimos, estuvo bonita, ¿cierto? Pero hasta ahí. Y no es la idea, es que nosotros pongamos en práctica por obra. Y es importante que nosotros estemos atentos y vigilantes. En 2 de Corintios 4:4, esta mañana me lo leyó mi hermana Victoria. Dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El objetivo de Satanás es sacarnos del camino del Señor. Él no quiere que hagamos lo que Dios nos está mandando hacer. ¿Y qué está haciendo? Dice que Satanás es el Dios de este mundo. Él, digamos, Dios, sí, claro, Dios tiene gobierno absoluto, pero Él le permite a Satanás obrar hasta donde Dios le permite, ¿sí? Llegará un momento en que el Señor le dice: hasta ahí, no más, hasta aquí puede pasar Satanás, como lo hizo con Job, ¿cierto? Cuando se reunieron todos y le dijo: ¿de dónde vienes de recorrer la tierra? De recorrer la tierra. Y él tiene a su séquito de servidores que nos están mirando, nos están vigilando. No es que Satanás sea omnisciente, omnipresente ni omnipotente, pero sí tiene quien trabaje y él está mirando qué hacemos nosotros. Y dice que
Satanás es cuando dice en su palabra que no amemos el mundo, se está refiriendo al cosmos. ¿Y el cosmos qué es? Es el sistema del mundo, no es el mundo la creación de Dios como tal. Dice que no amemos el mundo ni hagamos lo que el mundo nos pide. Y es que el mundo, dice, este mundo, esta organización, es un sistema que está gobernado por hombres y mujeres que no temen a Dios. ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos, a raíz de ciertas ideologías, y busqué el significado de ideología, y dice que es un conjunto de ideas, ¿sí? Por eso ideología es un conjunto de ideas de algunas personas que están diciendo, no, mire, con estas ideas vamos a poder gobernar mejor el mundo. Y ustedes tal vez han escuchado, por ejemplo, de la ideología de género. La ideología de género dice que atenta contra la naturaleza humana y contra los valores familiares. ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren suprimir las diferencias entre el hombre y mujer. Por eso se habla ahora de no binario. Fuimos, de vez en cuando vamos a la universidad, porque las nietas están tomando unas clases allá, y en los baños, hicieron unos baños muy bonitos, pero están tan rayados, y donde dice hombre o mujer lo tacharon y escribieron no binario. Sí, como que aquí puede entrar hombre y mujer, no importa, pero eso lo han impuesto ellos, no en sí como tal la universidad, sino los estudiantes. Entonces no binario dice ahí, y está tachado si es hombre o si es mujer. Y eso es lo que ellos quieren. Dice que ellos pretenden liberar asuntos con respecto a la sexualidad humana, como la igualdad de género, la homosexualidad, el derecho al aborto. Pero también se habla de un movimiento woke. Y dice que yo busqué el significado a raíz de lo que pasó en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Que hicieron como una especie de última cena, pero lo estaban haciendo de manera burlesca, de manera grotesca. Y dice que eso viene del movimiento woke. Está relacionado con la justicia social, con el antirracismo, el feminismo y los derechos transexuales. Entonces fíjese que en un momento dado todo esto nos lo están imponiendo, y eso lo quieren meter en el entretenimiento, en el gobierno, en la filosofía, en la literatura, en la religión inclusive, en la ciencia, en los juegos, en los medios de comunicación. No sé si ustedes se han dado cuenta que es como si nos estuvieran bombardeando. A veces yo me siento así, como que están bombardeando nuestra mente y nos quieren meter cosas, y todas contrarias a su palabra. Por eso es que debemos estar atentos y vigilantes, mis hermanos. Yo no es que sepa mucho, pero cuando hay algo que no sé, yo busco, venga, ¿de qué se trata esto? Le pregunto a Mr. Google, ¿sí? Aunque no hay que creer todo lo que está ahí, pero eso yo lo leo y confronto con su palabra. ¿De qué me está hablando? ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos y vigilantes. Y algo muy importante a tener en cuenta, mis hermanos, y es que a veces lamentablemente nosotros como cristianos caemos en esos, ¿cómo se dice? Nos parece normal, ¿sí? Normalizamos esas situaciones. Ay, no, sí, no, esa es la moda y eso es lo normal, pues aceptémoslo. No, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes. El Señor Jesucristo viene y debemos estar preparados. Y si no estamos atentos, muchas veces esto nos lleva a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es un acto de rebelión contra Dios. Es negar la fe. Es que un día yo conocí del Señor y me gustaban las cosas de Dios, pero como el mundo me está presentando cosas, y si yo no estoy con eso, quizás me van a echar a un lado, me van a rechazar, entonces como que empezamos a echar para atrás, ¿sí? Yo creía en Dios, creía en el Señor Jesucristo, pero ya no. Y lamentablemente estamos viendo muchas personas que eran cristianas, ya no son cristianas, ya no se congregan, ya no buscan de Dios. Y esto es triste, mis hermanos, porque eso trae consecuencias eternas.
Y esa apostasía a veces viene por falta de madurez espiritual, porque no escudriñamos las escrituras, porque tomamos las cosas de Dios a la ligera y pueden influenciar tanto que nos pueden llevar para atrás. Las dificultades y pruebas, a veces vienen pruebas tan difíciles que uno dice, no, ¿sabe qué? Y la gente, algunas personas dicen, desde que yo empecé a buscar de Cristo, desde que me volví cristiana, una cantidad de pruebas. Y yo creo que no. Las pruebas las tenemos con Cristo o sin Cristo. La diferencia con Cristo es que son más fáciles de llevar. Es que no nos angustiamos, es que no nos desesperamos, no estamos pensando suicidarnos. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza en que habrá solución. Pero tenemos que tener cuidado. Las tentaciones del mundo a veces son tan fuertes que se cede a la tentación si nosotros no estamos bien firmes en sus caminos, si nosotros no tenemos esa comunión diaria con el Señor, si no permitimos que Él nos lea a través de su palabra, pero si nosotros no predicamos lo que Él nos dice. Hay falta de compromiso. A veces no estamos comprometidos con la fe. Sí, yo vengo a la iglesia los domingos, pero es que si hoy está el partido, no. Veamos el partido porque es que es una vez al año, ¿sí? Y cambiamos la importancia que debemos darle al Señor. Él está primero. Dice en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y Él dará por añadidura todo lo que necesitamos, pero Él está primero. Y la influencia de las falsas doctrinas. Por eso les decía a mis hermanos, tenemos que estar atentos y vigilantes. ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos oyendo? Y que quizás eso nos puede hacer echar para atrás nuestra fe. Y tenemos un desafío, mis hermanos, y es que nosotros decidimos como iglesia, si dejamos que en un momento dado nos influencien estas filosofías, o dejamos que nos influencie su palabra, su presencia. Tomemos una decisión, mis hermanos. Y por último, una manera de estar preparados es tener nuestra esperanza puesta en el retorno del Señor Jesucristo. En Tesalonicenses capítulo 4, allí donde estamos leyendo el versículo 17 y 18 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis hermanos, el Señor Jesucristo vuelve. Su palabra dice, Él vuelve. La pregunta es, ¿estamos preparados? Podemos decir, sí, Señor, si tú vienes esta tarde, aquí estoy. O si el Señor nos llama, porque eso puede pasar también, y yo pueda decirle, sí, Señor, me presento ante ti como estoy, con lo que soy, con lo que tengo. ¿Estamos preparados, mis hermanos? El retorno de Cristo es eminente cuando hablamos de esperanza. Él vuelve, el Señor Jesucristo vuelve. Y la esperanza dice que es el estado del ánimo en que se nos presenta como posible aquello que deseamos, ¿sí? Quien tiene esperanza confía en conseguir eso que espera. Nosotros estamos esperanzados en que el Señor Jesucristo vuelve. Estamos esperanzados porque Él perdonó nuestros pecados. Y si Él nos llamara, y si nosotros estamos tratando de llevar una vida recta delante de Dios y delante de los hombres, estamos seguros que estaremos en su presencia. Por eso, mis hermanos, hay señales. Dice el Señor Jesucristo, les dijo en Mateo 24, no sabemos el día ni la hora. Sí, no podemos decir, el Señor Jesucristo viene el próximo año para el 25, más o menos en mayo. No, eso nosotros no lo podemos decir, porque Él dijo, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Dice, solo mi Padre que está en los cielos. Dice, pero vendrá de repente. Y yo les decía en esta mañana, vendrá de repente como vino esa dana en Valencia, España. ¿Ellos esperaban eso? Ellos no esperaban ese fenómeno climático. Ellos no sabían. Por eso los cogió así desprevenidos de repente. Y cuántas pérdidas humanas y materiales. Y uno ve las noticias y dice,
que están habiendo saqueos, está habiendo hambre. Y nosotros escuchamos de guerras, de amenazas de guerras, de terremotos, dice, vendrá persecución de cristianos. Y hay países en que no permiten que se lea la Biblia. Hay países en que no permiten que se hablen de Dios, porque para ellos es una amenaza. Y es más, dice que ¿qué hacen las señales? Las señales nos alertan, las señales nos están previniendo de algo. Pero el Señor dice, no es todavía, ese es apenas el principio de dolores. Y yo decía, Dios, si es el comienzo y esto nos aterra, la falta de amor, cómo están asesinando los niños, sus propios papás. Y uno dice, Dios, o sea, esto no hay amor, el amor se está perdiendo. Y dice, son señales. Dice, pero aún no es el tiempo, aún no es el fin. Dice, es apenas el comienzo. Entonces, ¿qué más tendremos que ver, mis hermanos? Pero la esperanza nosotros la tenemos puesta en el Señor Jesucristo. Él vendrá y dice que Él va a llevarnos. Esa esperanza de vida está porque nosotros creímos que Él es nuestro Salvador, que Él en esa cruz murió por nuestros pecados. Él sufrió los azotes, Él sufrió la corona de espinas, Él sufrió los clavos y todo lo hizo por nosotros. Y Él murió, pero Él resucitó. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos un día. Y Él vuelve. Dice en Apocalipsis 21, 4, 8, no lo alcanzamos a leer por tiempo, pero dice que Él en Juan dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, ¿sí? Y dice que allí no habrá llanto, allí no habrá dolor, allí no habrá tristeza, todo será paz. Dice que no habrá necesidad de luz porque Él lo alumbrará todo. Esa es la esperanza, mis hermanos. No sabemos el día ni la hora. Su regreso será tan inesperado, mis hermanos. Por eso es importante que nosotros estemos preparados. La Biblia está llena de instrucciones de cómo debernos prepararnos, pero no debe ser una lectura más, mis hermanos. ¿Cuánto practico de esto que yo leo? Es de práctica, no es solo lectura. Como dice Santiago, no sean solamente oidores o leedores de su palabra, sino que seamos hacedores de su palabra. Yo quiero invitar a mis hermanos de la alabanza y quiero invitarlo a ustedes, mis hermanos. En esta mañana el reto es a que nos preparemos. Revisémonos cómo estamos por dentro, nuestra mente, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón. ¿Y qué arreglos hay que hacer? ¿Qué hay que cambiar? Porque tenemos que estar preparados. Es una realidad. O el Señor viene o el Señor nos llama. Pero debemos estar preparados. Yo los invito a que se pongan en sus pies, mis hermanos. Y vamos a darle gracias al Señor. Porque hasta aquí yo he visto la misericordia y la gracia del Señor. No sé ustedes, pero a veces yo le digo, Señor, ¿cómo te sientes? Yo a veces le digo, Dios, ¿cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿Estás desanimado? Hay tanta maldad en el mundo, mis hermanos. Y eso de lo que uno se entera y de lo que no nos enteramos. Y es a nivel mundial, no solamente en Colombia. Uno lee a nivel mundial, la maldad pulula. Y yo le digo, Señor, ¿cómo te sientes? ¿Estás triste? Pero ¿cómo se siente cuando nosotros que conocemos su palabra y hacemos cosas que a Él le desagradan? No lo digo porque yo sea perfecta y porque diga, no, solo me falta la aureola. Pero mis hermanos, de un tiempo para acá, el Señor me ha inquietado que yo tengo que trabajar en aquellas debilidades
en aquello que yo sé que al Señor no le agrada. Y yo no puedo seguir como si nada. O sea, Señor, tú me hablaste, pero quizás mañana yo empiezo. No, déjame que es que ahora llega diciembre. Decía un hombre, los cristianos son cristianos de enero a noviembre. En diciembre, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y de perdición. Y no quiere decir yo comparto con mi familia. Nosotros compartimos. Aquí están mis hijos. Compartimos como familia, ¿sí? Y de vez en cuando, si podemos, nos damos detallitos y estamos bien, y eso está bien. No estoy diciendo que no, pero hay algunos que se olvidan totalmente de lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos en la cruz. Y es lo que quiero que no olvidemos, mis hermanos. Fue tan grande su sacrificio por nosotros, que hoy nosotros gozamos de esta bendición y que seremos arrebatados juntamente con Él, si Él nos encuentra preparados. Padre, en esta mañana quiero darte gracias, Señor. Muchas gracias, porque yo veo día a día tu misericordia. Yo veo cómo, Señor, que aunque nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sustentado, hasta aquí nos has sostenido, y día a día vemos tu gracia, día a día vemos tu misericordia y vemos tu amor. Gracias, Señor. Y Padre, quiero pedirte perdón, pero también quiero pedirte perdón por mis hermanos, por mi familia, por esta nación, Señor, por aquellos pecados que hemos cometido contra ti y contra el cielo. Hoy, Padre, te pido perdón. Y ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu a hacer cambios, a hacer arreglos, Señor. Haz nuestro oído sensible a tu voz, que cuando tú nos hables nosotros atendamos y queramos hacer tu voluntad, precioso Señor. Ayúdanos para que nuestro corazón no se endurezca con todo lo que nos presenta el mundo, Padre de la gloria. Que nuestra fe esté puesta en ti, Señor. Que nuestra esperanza siempre esté puesta en ti, porque un día tú regresas, Señor, o porque un día tú me vas a llamar, y yo quiero que tú me halles preparada, Señor. Hoy te pido, Padre, que nos ayudes a que todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en santidad hasta tu venida. Que cuando tú vengas o cuando tú me llames, halles fe en nosotros, nos halles siéndote fieles, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, precioso Señor, porque has hablado a mi vida. Precioso Señor, muchas gracias. Gracias, mi amado Señor. Gracias, mi amado. Ahora vamos a orar por las ofrendas, mis hermanos. Pero antes de orar por las ofrendas, quiero saber si hay alguna persona que nos visite por primera vez en esta mañana. ¿Vienes por primera vez? Bienvenido, bienvenida. Démosle un aplauso de bienvenida, por favor. Mira, allí al final te van a hacer una invitación. ¿Sí? Son 5 minutos nomás en el segundo piso. De pronto, si la quieres acompañar, Mayerly, yo iba a decir Shirley, Mayerly, si tú la quieres acompañar, lo puedes hacer. Y vamos a orar por las ofrendas. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él nos bendice cada día. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por esa divina providencia, porque eres tú quien nos sostienes, quien nos sustentas. Gracias, Señor, por esas fuentes de bendición que están abiertas para mis hermanos y hermanas. Padre, y aquel que no tiene, Señor, yo te pido que seas tú abriendo esas fuentes de bendición. Gracias, Padre, porque no falta el alimento en nuestra mesa. Tenemos que comer, que vestir, que calzar, tenemos donde vivir. Muchas gracias, porque todo proviene de ti, Señor. Padre, y de lo que tú nos das, queremos darte, Señor, porque es para tu obra,
es para el sostenimiento de tu obra. Señor, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar gas. Y Señor, tú necesitas que nosotros proveamos para esos gastos. Señor, gracias por esta bendición, por este tiempo. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo te pido que los bendigas en esta semana de una manera muy especial. Que ellos puedan ver tu gracia y tu misericordia. Que ellos puedan ver que tú eres real, Señor, y que tú estás con nosotros. Muchas gracias, precioso. Ahora al salir, Padre, te pido que nos lleves con bien. Que tú guardes nuestra salida y nuestra entrada. Y que encontremos a nuestra familia, Señor, en completa paz y bendición. Muchas gracias, precioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendice, mis hermanos. Señor les guarda.